Bien, saludos estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Química Avanzada. En esta oportunidad requiero como de suma urgencia volver a repasar algunos temas del tema 2, pues. Precisamente, vamos a repasar algunos contenidos que corresponden al tema 2. Esa es la forma. En este caso serían las reacciones químicas. Es importante que yo no diría que memorices, sino que analices, estudies y fijes como un esquema estable en tu mente las siguientes reacciones que vamos a analizar en todo el desarrollo de la clase. Así que pensé prudente empezar las clases con una recapitulación de la sesión anterior, del encuentro virtual anterior. Estamos hoy día en el encuentro virtual número 3, que corresponde a la clase número 3, sección A. En este sentido, vamos entonces a repasar pues, las reacciones que vivimos en las clases pasadas, pero que hoy día se requiere de que tú copies, acopies, analices, estudies y lo fijes en un esquema mental estable. Bien, habíamos analizado el tipo de reacciones que en ese caso teníamos por su naturaleza química. Estas son reacciones químicas. En primer lugar, teníamos que es la síntesis y la edición, que también habíamos indicado que es cuando a partir de varios reactantes se forma un solo producto. Ahí está un ejemplo de ello. Teníamos en este caso el hidrógeno, la combinación del hidrógeno con el oxígeno, y ellos formarían una molécula de agua. Otro aspecto importante que vamos a desarrollar más adelante, claro está, es el tema del balanceo. Recuerda que el balanceo en una ecuación química, porque esto es una ecuación química, a diferencia de las ecuaciones algebraicas, porque las ecuaciones algebraicas se distinguen por la utilización del signo de igualdad. Esta no, esto es una ecuación química. Bien, y las ecuaciones químicas como las ecuaciones algebraicas deben estar balanceadas, equilibradas. Lo mismo que ocurre en el miembro de la izquierda, debe ocurrir en el miembro de la derecha. Solo que aquí estamos trabajando con átomos y la cantidad de átomos debe ser exactamente la misma para el miembro de la izquierda como para el miembro de la derecha. Entonces, de eso se trata el asunto, pues. En este caso, fíjate que en el miembro de la izquierda vamos a ver cuántos átomos de hidrógeno hay. Podemos apreciar rápidamente que sería 2 por 2, son 4 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno también están? Aquí teníamos que eran 2. Muy bien. Esa misma cantidad, después de ocurrido ese proceso de transformación entre sustancias, se debe mantener. Lo que si no se garantiza es la composición, porque en esa nueva formación de sustancias, bueno, la composición varía un poco, pues. En este caso, se unieron, date cuenta, se unieron el hidrógeno con el oxígeno, se unió para formar el agua, pero sigue manteniendo la misma cantidad de átomos. Fíjate que para la derecha, el hidrógeno tendríamos 4, mira, ¿ves? 2 por 2 son 4 hidrógenos. Y en el oxígeno, este 2 estaría multiplicando a esta nueva sustancia. Ya esto es una molécula, pues, a esta nueva molécula que se unió. Este es un tema que es bastante interesante, que lo vamos a ver desde 3 ópticas diferentes. Primero, desde la óptica del tanteo, que es la que estamos aquí a grueso modo lo estamos analizando. Tenemos un tanteo algebraico y el método de Rexo, que vuelvo y te lo digo, más adelante lo vamos a ver con detenimiento. Por ahora, lo que queremos es que identifiquen los tipos de reacciones químicas. Esta reacción se llama síntesis o adición, la suma de dos sustancias que conforman una nueva. También habíamos, en esa misma oportunidad, en esa misma línea, habíamos también analizado la descomposición, el proceso contrario al anterior. Es cuando los reactantes se forman diversos productos. Observa, también habíamos discutido que la primera parte de la ecuación, ¿no? Eso que se encuentra en el miembro de la izquierda, se llaman reactantes. Y lo que está
en el segundo miembro de la ecuación se llama producto, que es el resultado justamente de las combinaciones de los reactantes. Y justamente este símbolo, que no es un símbolo de igualdad, sino es un símbolo de implicación, indica hacia dónde, qué tipo de reacción es. Una reacción directa. Es decir, este símbolo te dice quiénes son los reactantes y quiénes son los productos. Porque el producto es consecuencia de la combinación de los reactantes. De eso se trata el asunto. Ahora aquí, el reactante pasaría a ser un producto, la cual se descompone. Un ejemplo de ello tenemos este nuevo elemento que también lo habíamos estudiado en la clase pasada. ¿Te recuerdas de esto? A ver, ¿cómo se llama este elemento? Veamos. Carbonato de calcio. Muy bien. Este es un carbonato de calcio. El carbonato de calcio, fíjate, después de hacer el proceso de descomposición, porque este es de su forma directa, resulta en óxido de calcio y este que ya habíamos hablado que se llama anhidro carbónico. En mi época de estudiante le decíamos anhidro carbónico, pero hoy en día lo conocemos como dióxido de carbono. Y aquí en adelante vamos a nombrarlo como dióxido de carbono. ¿Oíste? Veamos si en efecto esto está balanceado. A la izquierda veamos, contamos el calcio, el elemento del calcio. Mira, esta sustancia es calcio, tengo un solo calcio. ¿Cuántos calcios hay a la derecha? Uno, está bien balanceada. Un solo carbono, un átomo de carbono. Veamos a la izquierda, también tenemos un átomo de carbono, precisamente el que está formando con el dióxido de carbono. De oxígeno a la izquierda, en su forma de reactante, tenemos 3 oxígenos. Mira, 3 átomos de oxígeno. Entonces vamos a ver cuántos átomos de oxígeno tenemos hacia la derecha. Mira, en este término hay 1 y en este segundo término tenemos 2. En consecuencia, cuando usted hace la suma, tendríamos 3. Todo esto lo habíamos repasado con anterioridad en la sesión anterior. Sin embargo, estoy haciendo un repaso porque me interesa es que lo analice, lo estudies y formes esquemas mentales estables. Cuando la memoria sí te lo requiera, tú lo haces. Es así como cuando te aprendes tu DNI. Justo en el momento que se requiere el número de esa identificación, tú al toque lo dices. Bueno, de eso se trata las reacciones químicas. Cuando te esté hablando, ok, ¿te recuerdas cómo es una reacción tipo de descomposición? Pues claro que sí sé. Justo el reactante se descompone en varios productos. De eso. Eso es lo que quiero. Que al toque te lo aprendas. Otra reacción que habíamos analizado en la clase pasada sería una que conocemos con el nombre de simple desplazamiento. Fíjate, cuando un elemento desplaza a otro. Es fácil de ver la cámara. Ve aquí los reactantes. Bien, y entonces diese la sensación de que A estuviese desplazando a B para que justamente A en combinación con C formen una nueva sustancia y B quedaría desplazado. A eso se le conoce como desplazamiento simple, porque se le hace el desplazamiento justo a un solo elemento de los reactantes. Observemos algo de esto. ¿Te recuerdas de esto en tu clase? A ver, si te conoces de esto, este es el zinc y este habla. Estamos esperando. Ahí te lo dejo para que lo estudies. Esto tienes que indicármelo, ¿oíste? Pero date cuenta que este sería el hidrógeno con el cloro. En este caso, el zinc ha desplazado el hidrógeno. Mira, aquí se ve la reacción. El zinc ha desplazado el hidrógeno para formar este nuevo elemento que es cloruro de zinc. Aquí lo tenemos, ¿ves? Aquí está. Y el hidrógeno quedaría desplazado. Otro elemento que debemos tomar en consideración son el balanceo. Veamos en su parte izquierda en los reactantes. En su parte izquierda tengo el zinc, uno solo. Míralo, ¿ves? Y en la derecha tengo un solo zinc. De manera que la ecuación está balanceada. Veamos. En su parte izquierda, ¿ve cuántos hidrógenos tengo? 2 hidrógenos, pero también tengo 2 cloros. Esa misma cantidad se debe conservar en su producto, que es la parte derecha. Observemos. Claro, el cloro tiene 2
y el hidrógeno también tenga 2. En consecuencia, tenemos esa ecuación de reacción química balanceada. Es muy importante que esté balanceada. Veamos el doble desplazamiento. Tenemos dos sustancias como reactantes, mira, AB y CD. Entonces, A desplaza a C para hacer una combinación con D. Mira, aquí lo puedes apreciar. Y no le queda de otra manera que el C se combina con el D que ha sido desplazado. O sea que hay un doble desplazamiento. Cada uno de los reactantes ha sido cada uno de los elementos de los reactantes ha sido desplazado. Ejemplo de ello, mira, aquí tenemos uno de ellos. Este es que es el famoso nitrato de plata con el cloruro de hidrógeno. Ahora mira lo que se forma acá. Mira, fíjate lo que se está formando. Este nuevo elemento ha sido desplazado justamente. ¿Qué se desplazó? Pues se desplazó este elemento. El óxido de nitrógeno ha sido desplazado acá para la plata combinarse con el cloro. Mira, ¿ves? Y entonces el hidrógeno se combina entonces justo con el óxido de nitrógeno. Aquí lo tienes, míralo. Chequeemos a ver si en efecto está balanceado esto. ¿Cuántas platas hay a la izquierda? Una plata, aquí lo tienes, uno. Cloro, tenemos un cloro a la izquierda, un cloro a la derecha. En consecuencia está balanceado. Fíjate que de nitrógeno tengo uno, pues acá solamente hay un solo nitrógeno. De oxígeno hay 3 y a la derecha tenemos 6. En consecuencia, esto está balanceada utilizando el método de tanteo o el método de inspección ocular, como a mí me gusta denominarlo. Pero básicamente no se conoce como el método de inspección ocular, sino como el método de tanteo. Creo que estas eran las reacciones que habíamos analizado en la sesión anterior. Ahora, de aquí en adelante, sí empiezan nuevos elementos, nuevas reacciones químicas que hay que aprender. Continuamos entonces. En esta nuestra travesía vamos a analizar la combustión. Bien, por favor, atento a esto. Cuando un hidrocarburo o cierto compuesto orgánico reacciona con suficiente cantidad de oxígeno, origina como producto, mira por favor, ya conoces este elemento que le habíamos denominado dióxido de carbono y agua. Estos son los dos elementos que salen de una combustión, dióxido de carbono y agua. Ahora, combustión completa. Existen dos tipos de combustión. Bueno, yo diría 3 tipos de combustiones. En la combustión completa tenemos un hidrocarburo, ¿ves? Lo dejamos de esta manera porque depende de qué tipo de hidrocarburo tenemos. Oxígeno, que es la suficiente cantidad de oxígeno, le vamos a llamar comburente. ¿Ves? ¿Ves? Comburente va a ser. Entonces, ese combustible, que va a ser un hidrocarburo, combinado con el oxígeno, mira lo que está formando. Un dióxido de carbono más una molécula de agua. Cuando tengamos estos dos, la presencia de estos dos elementos, decimos que estamos frente a una reacción química que se denomina combustión. ¿Oíste? La presencia de estos dos elementos. Dióxido de carbono en forma de gas y el agua en forma de líquida. Para obtener una combustión completa es necesario tener en exceso el oxígeno, a lo que le llamamos comburente. Entonces, los dos reactantes para formar la combustión interna sería combustible y comburente. Combustible corresponde a un hidrocarburo y el comburente al oxígeno en exceso. Así que por favor, copia, analiza, estudia y trata de mantener o de elaborar un esquema mental estable. Todos esos conjuntos de pasos, todos esos conjuntos de procesos que tú activas, yo le denomino copie de forma inteligente o haga su registro de forma inteligente. Ya pues, vamos a dar unos breves minutos para que usted haga su registro
de forma inteligente. Allá pues. Esperando que el tiempo haya sido bastante suficiente, pues pasamos entonces a la otra que le denominamos combustión incompleta. En la combustión incompleta existen dos categorías que es bueno que las sepas diferenciar. Date cuenta de lo siguiente. Tenemos un combustible que evidentemente sigue siendo el hidrocarburo y tenemos el oxígeno, pero esta vez el oxígeno se presenta de forma insuficiente. Entonces, como se presenta en forma insuficiente, la reacción no va a ser completa. Ya no vamos a obtener, oye bien, ya no vamos a obtener dióxido de carbono. Ahora, fíjate tú, se va a obtener, podemos tener monóxido de carbono o carbono, dependiendo la cantidad de oxígeno. Me explico mejor. Si el oxígeno es insuficiente, pero no tanto, obtenemos monóxido de carbono más agua. Pero si la insuficiencia de oxígeno es tan notoria, la reacción simplemente lo que nos va a dar carbono y agua. De manera que en esto de la combustión se va a caracterizar justamente por los productos que obtenemos. Va a ser completa cuando en efecto tengamos dióxido de carbono. Va a ser, digamos, insuficiente, moderada, por decirlo de algún modo, cuando obtenemos monóxido de carbono. Y va a ser insuficiente, notoria, cuando simplemente obtengamos carbono. En cualquiera de las
combustión se obtiene el agua de forma líquida. Entonces, esto es bueno que lo mantengas presente. Analízalo, estúdialo y elabora esquemas mentales estables. ¿Oíste? Estables, que cuando se necesiten, al toque los saques a colación. Entonces, toma tus registros inteligentes de la combustión incompleta. Esperando que el tiempo haya sido suficiente, sigamos analizando otra reacción. Ajá. Aquí tenemos una reacción, espera un momentico, te voy a agradecer un poquito de paciencia. Muy bien, un poquito de paciencia en este sentido. Ya va. Te agradezco un poquito de paciencia para ir teniendo esto acá. Claro, para ir preparando la clase de forma que pueda ser entendible, pues, que el discurso vaya en correspondencia a la presentación de los contenidos de la lámina. Ya. Bueno, gracias por tu paciencia. Ahora sí, regresamos. Vamos entonces, en este caso, a estudiar una segunda clasificación para las reacciones químicas. En este caso lo vamos a clasificar por su sentido de reacción. Por su sentido de reacción tenemos en primera instancia que son irreversibles. Atento. Una reacción es irreversible cuando se da en un solo sentido. Los productos no pueden regenerar a los reactantes. ¿Oíste? Entonces, un ejemplo de ello tenemos este caso. Cuando yo combino el óxido de calcio más el agua, obtengo como producto al hidróxido de calcio. Entonces, esta reacción ocurre en el sentido que te estoy mostrando. No es posible que del dióxido de calcio yo pueda descomponerlo para agua y óxido de calcio. No es permitido. Realmente esta sustancia es inestable y queda de este modo. La reacción ocurre en este sentido. Un ejemplo de irreversibilidad es el envejecimiento en los seres humanos, pues ya tú conoces eso. Eso no lo vas a detener. Y aparte que no lo puedas detener, tú no vas a decir, bueno, estando de viejo voy a colocar a joven. No se puede. Realmente las células del organismo avanzan en ese sentido. Una vez que ocurre el envejecimiento, pues
ya de ahí viene el agotamiento y desaparición de las células para ocurrir la muerte. Y pues, fin, se acabó el asunto. Eso es lo que se llama una reacción irreversible, solamente está en un solo sentido, no hay posibilidad de hacerlo de otra forma, no hay la posibilidad de regresar. No, no, no. Eso es una reacción irreversible, ocurre en este sentido. Así que por favor, toma en consideración esto que hemos hablado y cópialo, por favor, las reacciones químicas por su sentido de reacción. En este caso estamos hablando de la irreversible. Ahora bien, vamos a analizar otra. Recuerda que es por su sentido de reacción. Las tenemos en el caso de que sean reversibles. Atento a la referencia teórica. Una reacción es reversible cuando se da en dos sentidos, es decir, los productos pueden regenerar a los reactantes. Una manera de escribir una reacción reversible sería de esta forma, ¿viste? En doble sentido, mira, doble sentido. Yo puedo ir en el sentido directo como también puedo ir en el sentido indirecto. En este caso, recuerda que si voy en el sentido directo, estos pasarían a ser reactantes. El hidrógeno, perdón, el yodo y el hidrógeno, porque este es el yodo. Se dice yodo o yodo. Yo prefiero decirle yodo. Cualquiera de los dos es totalmente válido. Yodo o yodo. Yo voy a decirle yodo. El yodo más el hidrógeno. Date cuenta que tengo acá dos átomos de yodo más dos átomos de hidrógeno y se combinan para tener esta reacción. Que en ahora, veamos si está balanceada, que es el aspecto importante. Tengo dos átomos de, como te estaba indicando anterior, dos átomos de yodo, dos de hidrógeno. En efecto, este 2 que antecede a cada uno del componente significa que el 2 estaría multiplicando al yodo y también al hidrógeno. En consecuencia, ambos están balanceados. Y lo importante, que puede tener un sentido directo, en ese caso el sentido directo, estos dos pasarían a ser reactantes y este es el producto. Pero cuando me voy con el sentido indirecto, ya este pasa a ser reactante y esto sería el producto. Hay como una especie de una decomposición, ¿no? Ahí está el asunto. Eso yo quiero que vayas analizando, que te vayas deteniendo y vayas pensando, reflexionando sobre estos procesos. Ya pues vamos a dar un tiempo prudente a fin de que hagas copies, acopies, analices, estudies y elabores esquemas mentales estables.
Vamos a seguir avanzando. Ahora, en esta oportunidad, todo completo, pues. Quiero que observes lo que se conoce por el contenido energético. En este sentido, aparece un concepto muy importante que se llama entalpía. La entalpía, fíjate, acá tengo su concepto para recordártelo. Entalpía es la cantidad de calor que un sistema termodinámico libera o absorbe del entorno que lo rodea cuando está a presión constante. Básicamente, entonces vamos a definir como entalpía la cantidad de calor de un sistema termodinámico que libera o absorbe. Por eso que existen dos tipos de clasificaciones. Una clasificación que se denomina endotérmica. Observa bien lo que dice la endotérmica. Una reacción es endotérmica cuando necesita calor para producirse. Ajá. Fíjate que dentro de su reacción o dentro de los elementos de su reactante requiere del calor. Si no tuviese el calor, pues no hubiese ningún tipo de reacción. El calor es parte de la ecuación a fin de que el reactante haga su descomposición para la formación de nuevos elementos. Un ejemplo de ello sería, mira, el agua más el carbono, y acá estoy introduciendo, oye bien, calor. El calor se introduce a través de estas unidades, kilocaloría por mol, ¿ves? En este caso estaría introduciendo 31,4 kilocalorías mol. Justo como este nuevo término o elemento de los reactantes es el calor que se introduce acá. Para ello está formando hidrógeno y monóxido de carbono. Eso es, se requiere entonces el calor para que la reacción active. Aparte de eso, quiero que veas este cuadro, que este es un cuadro que nos permite a nosotros identificar que estamos en presencia de una reacción de contenido energético en la cual es endotérmica. ¿Por qué sabemos que es endotérmica? Mira, en primera instancia, aquí tenemos esta H, en lo que hace referencia es la entalpía del reactante, y este sería la entalpía de los productos. Entonces, claro, a esta reacción se necesita que se le introduzca un calor, que sería la energía de activación. Esa energía de activación a través del calor eleva la reacción a un complejo de activos, que es la cúspide de la reacción. Mira, ¿ve? Aquí está el reactante a la cúspide, hasta que finalmente se estabiliza el calor y bueno, gracias por la influencia del calor, el producto se pudo dar se pudo realizar, pues. Eso es lo que estamos indicando en este gráfico. Y obviamente la entalpía del producto es mayor que la entalpía del reactante. Claro, porque ya el calor forma parte del producto. Y cuando yo hago la diferencia, eso va a ser positivo. Entonces, este gráfico nos permite visualizar justamente ese comportamiento de la reacción química en el caso del contenido energético del entalpía. Por favor, toma en consideración, copia todo esto y bueno, ya de verdad que nos queda 4 minutos para finalizarlo. Vamos entonces a hacer lo siguiente. En la próxima sesión, que es la sesión número B, volvemos otra vez a analizar, no volvemos, sino empezamos con un repaso de lo que corresponde a la endotérmica, a la reacción endotérmica. Y vemos el otro caso, porque son dos casos, endotérmica y exotérmica. Analizamos exotérmica y con ello seguimos avanzando en este tema. Entonces, para aprovechar estos minutos, copia, analiza, acopia también, estudia y elabora esquemas mentales. O lo que simplemente haz tu registro inteligente sobre todo esto. Recuerda que nos vemos entonces en la segunda sesión. Entonces, hasta dentro de 5 minutos que vuelve la reconexión. Ya pues.